Nombre completo. Sergio Alberto Castillo. Bueno, te voy a presentar yo. Sos un periodista de muchísimos años, de muchísima trayectoria y de esos periodistas, yo no sé si arrancaste, pero bueno, son de esos periodistas que se formaron, esto seguro, en la gráfica, en las redacciones. Yo me acuerdo, no me voy a hacer el joven, pero yo era chico y esperaba los martes que a La Plata llegaba la revista Solo Fútbol, con la síntesis de todos los partidos de primera, de Nacional B, de Primera B, de Primera C, lo que hoy los pibes lo ven al instante en redes sociales. Los de mi generación esperábamos hasta el día martes para leer a ver quién había jugado en Villadalmin, en Cambaceres, en los equipos del ascenso. Y ahí estabas vos. Sí. Bueno, la revista Solo Fútbol se creó en el año 1985. La primera etapa, seguramente te acordás, el número 1 fue aquel gol de Francescoli de media chilena en ese amistoso de River con la selección de Polonia, ¿te acordás? Ese Sí, 5-4. Ese fue bien. el número 1 de Solo Fútbol. Yo ingresé a trabajar ahí en octubre de 1987 y estuve hasta que cerró la revista, que fue en diciembre de 1999. Empecé como cronista, cubriendo partidos de Primera D, Primera C, y bueno, en enero del 98 asumí como director periodístico hasta el cierre, ¿no es cierto?, de Solo Fútbol. En aquel momento la llamábamos la mejor revista para el mejor deporte. Era una revista que estaba exclusivamente dedicada al fútbol y cubriendo cuestiones que nadie cubría. Las divisiones inferiores, los torneos del interior, el fútbol del extranjero. Me acuerdo que se cubría hasta la quinta de Primera D. Estoy hablando del siglo pasado en realidad, pero antes todos los preliminares se jugaban antes del partido principal. Entonces, cuando se mandaba un cronista a cubrir un partido de Primera D, sabía que tenía que haber 3 partidos, porque primero jugaba la quinta, después jugaba la tercera y después jugaba la primera. Y todo eso, el cronista tenía que traer la síntesis de los 3 partidos y nosotros publicábamos todo. Y eso fue un nicho que nunca se había explorado y que realmente en aquel momento causó una verdadera revolución periodística, ¿no? Porque después se cubrían las inferiores de primera división, las inferiores del ascenso, todo, y bueno, se le daba lugar, me acuerdo, con un trabajo extraordinario del recordado y queridísimo Marcelito Bafa, con Daniel Mastroianni, que se ocupaban de todo esto, de lo relacionado con el interior. Estaban los resultados actualizados de todas las ligas del interior del país. Realmente fue un trabajo extraordinario de una revista que en su momento generó una verdadera explosión por la adhesión que recibía. Pero bueno, fue una época maravillosa que lamentablemente terminó, la gráfica se fue extinguiendo, porque bueno, hubo otros métodos de comunicación, de informar. No le pudieron encontrar la vuelta a hacerla digital, ¿no? Porque en realidad No, hubo una transición entre el fin de la era gráfica y el auge de la era digital. Hubo unos años en el medio donde en realidad todos los medios solamente pudieron sostenerse los grandes medios. claro, bueno, vos fijate que luego de que cierra Solo Fútbol, al poco tiempo cierra también la revista El Gráfico, que bueno, ni hablar, ¿no es cierto? El Gráfico, que había sido fundada en 1919, una biblia para todos los amantes del deporte en general, y que también sucumbió ante esos cambios. Nosotros, por ejemplo, yo en particular lo viví cuando yo voy a cubrir el Mundial de 1994 en Estados Unidos. Nosotros enviábamos el material por fax en aquel momento todavía. O sea, estaban las computadoras antiguas, se escribía en Word, se imprimía el Word, se mandaba por fax. Y ya cuando vamos al 98 a cubrir el Mundial de Francia, ya estaba la aparición de Internet. Entonces me acuerdo que a mí me dieron 2 notebooks y yo estaba ahí en el palco de prensa escribiendo el material, mirando los partidos, y eso llegaba en el momento acá a Buenos Aires. En ese instante para nosotros era algo completamente innovador. Así, o sea, es más, nos dieron muy brusco. Y cuando se propuso la digitalización, o sea, de hacer la revista como hay hoy muchas por internet, el dueño no quiso. Se opuso, dijo que no, que él quería. Ni siquiera cuando le ofrecieron comprarle la marca, Solo Fútbol, dijo que no. No quiso, no quiso, y bueno, sigue siendo el titular de la marca, la tiene registrada a su nombre y nunca salió de ahí.
Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Una revista de culto, porque como decís vos, a ver, el gráfico, por supuesto, fue la madre de todas las publicaciones gráficas, pero el gráfico era Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo y hasta ahí. Sí, sí. Solo Fútbol tenía la foto de la reserva de Villadálmine, tenía la foto de Almirante Brown después de ganarle el clásico a la Ferrer, tenía la foto de la quinta de Estudiantes con Martín Palermo, o sea, cubría todo y aparecían los nombres, ¿no? Que después en ningún lugar lo volvió a ver. El razonamiento de los propietarios en aquel momento decía, nosotros cubrimos las inferiores, publicamos las formaciones, los cambios, los goles, los amonestados. Dice, entonces te van a comprar la revista, los padres de los pibes, los abuelos. Y es la verdad, porque imagínate para esos chicos, de repente verse reflejados ahí. Ni te cuento lo que eran los que jugaban en las inferiores de primera C o primera D. Verse en una revista, ver su fotito. No, fue algo completamente extraordinario en aquel momento, un gran laburo, mucha gente laburando a pulmón. Nosotros llegábamos a la redacción y teníamos las viejas Olivetti, y bueno, ahí volcábamos nuestras crónicas, nuestros informes. Después había una gente que se dedicaba a tipear en una computadora, después un montón de diseñadores. Y Solo Fútbol no solamente fue revolucionaria en ese aspecto, sino que a la sombra de Solo Fútbol nacieron un montón de otras publicaciones. Superfútbol, por ejemplo, que también fue una revista de culto, que salía, era un mensuario de calidad, de un papel de muchísima más calidad y demás. Y después, bueno, Super Deportes del Mundo, que llegó a dirigir Gonzalo Bonadeo, Solo Rugby, con Perica Currech, que era el director, ni hablar de Solo Básquet, donde en su momento fueron contratados los mejores periodistas de básquet de la Argentina. Me acuerdo que el director era Miguel Romano, un tipo extraordinario, un periodista increíble, y también estaba Marcelo Nogueira, estaba Miguel Simón, en Solo Básquet. O sea, era ya, vos ibas a la redacción y había 100 tipos laburando. Rapicuotas. En Rapicuotas, pedir un préstamo viene con premio. Te regalamos la última cuota. Así como lo escuchás, sacás tu préstamo rápido y disfrutá, porque a la última cuota no la pagás. Además, es 0% requisitos. Contactanos ahora por WhatsApp al 221-600-7274 o visitanos en cualquiera de nuestras sucursales. Nosotros sí te lo damos. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Ven y firma si te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Yo recuerdo que una vez, de urgencia, había que hacer una tapa de fin de año, y el dueño de la revista me dice, mira, hay que hacer una tapa de fin de año porque se les habían caído otros proyectos. Me dice, necesitamos que convoques a 4 o 5 futbolistas, vamos a hacer la típica, la foto con el arbolito, el brindis, para poner en la tapa de fin de año. Y le digo, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para organizarla? Me dice, 2 días. Y en 2 días, bueno, me acuerdo que lo llamé a Bacedas, lo llamé a Gallardo, lo llamé a Gustavo López, lo llamé a Zanetti, que jugaba en Banfield en esa época, y armamos la etapa de fin de año. Fue una cosa, en esa época los futbolistas era distinto el trato. Era distinto, eran seres humanos. Claro, sí, sí, hoy por hoy, viste, cambiaron mucho las cosas, y bueno, es la evolución de todo, pero nosotros en aquel momento también me pasó a hacer en Rosario una etapa, porque teníamos una edición en Rosario. Yo de hecho viví en el año 92 y 93 en Rosario, porque el dueño me manda, me dice, mira, hay que sacar una edición Solo Fútbol Rosarino, que va a ser un insert que va adentro de la edición nacional de 8 páginas dedicado al Newell, al Central, en aquella época, el Newell de Bielsa, el Central de Don Ángel Soft, Central Córdoba. Entonces también había que hacer una etapa de fin de año, y me encargan, me acuerdo hacerla, y yo lo convoco a Fernando Gamboa y a Ariel Boldrini de Newell's, a Delqui Cornaglia y a David Visconti de Rosario Central, y al Pato Núñez de Central Córdoba, que había hecho como 40 goles ese año en el ascenso, ¿no? Y la foto la hicimos en el Parque de la Independencia, un sábado al mediodía. Imagínate los de Central hacerlos ir hasta el Parque de la Independencia para hacer esa foto, que fue la etapa de fin de año de la edición que salía para Rosario y la provincia de Santa Fe.
Pero te reitero, Sergio, eran otras épocas. hoy se ha perdido Otra esa época. costumbre. Le decís, traigan la síntesis y te traen los equipos por ahí o un equipo solo. Y la síntesis es el resumen del partido. Por ahí es más importante que lo que puedan escribir. Y Claro. se perdió eso. Ya no saben lo que es una síntesis. Sí, no, de hecho, bueno, yo también di clases muchos años en varias escuelas de periodismo, la de los dos congresos. Tuve alumnos realmente conocidos, ¿no? Como uno que ahora vende por televisión, está como loco los fines de semana, Caruso Lombardi, me acuerdo que lo tuve de alumno, al profe Pablo Rosso, a Omar La Rosa, campeón del mundo en el 78, este, Abramovich, bueno, muchísimo, ¿no? Una memoria, ¿no? A veces se me escapan algunos, pero durante muchos años di clases, de hecho en el año 96 di clases en La Plata, en la Universidad de La Plata, ahí en el pasaje Dardo Rocha, iba todos los martes, me acuerdo, y teníamos 3 horas de clase con muchísimos chicos que hasta el día de hoy, con varios de ellos sigo manteniendo contactos. Y luego tuve mis propias escuelas de periodismo en pueblos del interior, en lugares donde los pibes no podían venir a Capital a estudiar, entonces nosotros les llevábamos los profesores hacia esos pueblos, estuvimos en Chivilcoy, en Salto, en Arrecife, Chacabuco, estuvimos 4 años en Luján, o sea, y coincido plenamente con vos, hoy no hay rigurosidad periodística, y con esto te redondeo, de lo que me queda también una satisfacción de Solo Fútbol, que cuando yo era director, viene un día un chico que estaba en primer año en el Círculo de Periodistas Deportivos, estudiando periodismo, y deja un currículum. Y bueno, yo lo leí, me pareció que escribía bastante bien, y le di la oportunidad de laburar en Solo Fútbol, estuvo hasta que Solo Fútbol cerró. Y siempre lo menciona él cuando lo entrevistan, que es Ariel Senosiaín. O sea que fue Ajá. medio como un descubrimiento nuestro, allí en Solo Fútbol, le dimos su primer laburo como periodista, bueno, hoy ya sabemos, no tengo nada que agregar respecto de la carrera que ha hecho. Y también otro que empezó con nosotros ahí es Facundo Pastor, también, que era muy jovencito, tendría 17 años cuando él también estudiaba periodismo de los dos congresos. Y bueno, y varios más que ahora se me van. Mira, si no me equivoco, el Negro Bulos no pasó por Solo Fútbol El Negro también. Bulos era nuestro corresponsal en Berisso y Ensenada, sí. Sí, Sí. el Negro. Sí. Siempre, a veces cuando le pido algo para mi programa, el Negro, un fenómeno, siempre se acuerda. Bueno, yo por la carrera que hice tuve la posibilidad de trabajar con casi todos, y con quienes no trabajé los conocía de estar siempre en los partidos, siguiendo la selección y demás. Así que, pero bueno, viste, lo malo de los recuerdos es que no vuelven. Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, telequino, telequino. Sergio, después vino la etapa de la radio, vino Deportivo Fútbol Show. No sé si vos estuviste en la red también. Y ese Deportivo Fútbol Show empezó a mostrar con denuncia y con humor lo que era el fútbol argentino. En aquel momento parecía que lo de Grondona no iba a tener algo peor, hasta que llegamos a este 2025 y decimos, che, al final Grondona era bueno, ¿no? Al lado de todo esto. Bueno, ¿cómo Bueno, vivís este momento del fútbol argentino? mirá, yo te cuento un poquito cómo empezó eso de Deportivo Fútbol Show y después te respondo específicamente lo que me acabas de mencionar. Yo viví toda la vida en Morón y hacía un programa que se llamaba Morón en Llamas, que era un programa humorístico, pero que trataba todas las cuestiones relacionadas con el Deportivo Morón. Y muchas veces a los que tienen o que les gusta tener impunidad, les molesta más cuando vos le decís las cosas en sentido humorístico que cuando se las decís en serio. Y yo me acuerdo que ese año yo ya estaba en la red, haciendo estudios centrales en las transmisiones de ascenso, y tenía de compañero ahí en la red, en la locución, a Héctor Rossi, que bueno, lo conocen por Intrusos y por Canal 26. Entonces nos hicimos amigos y yo me acuerdo que le hacía grabar a Héctor avisos humorísticos relacionados con cosas que pasaban en el Deportivo Morón, ¿no? Como para no dar los nombres, pero para que todo el mundo supiera de quién estábamos hablando.
Y Héctor me decía que se hacía el plato grabando esas cosas. Entonces un día, él estaba en Radio Cooperativa, me dice, Sergio, me dice, ¿no te animás a hacer lo mismo que vos hacés ahí, pero de todo el fútbol argentino? Hacer un programa así, humorístico, pero que hable de todos. Obvio, le digo, ¿cómo no me voy a, no me voy a animar? Y bueno, y así nació Deportivo Fútbol Show. Me dice, bueno, mira, te voy a presentar al dueño de Radio Cooperativa, en aquel momento AM740, ahí en la calle Cerrito, y me dice, vení, dice, vamos a hacerlo a prueba un mes, y si el dueño se convence, me dice, bueno, me dice, pero los primeros programas los vamos a hacer grabados por las dudas, me dice, para que no se zarpe. Bueno, grabamos los 2 primeros programas, lo grabábamos un viernes, el programa se emitía el domingo, era más complicado. Cuando vamos a hacer el tercer programa, me dice, no se graba más, ustedes ya están para salir en vivo. Y ahí empezamos con ese programa que siempre le dijimos que era humorístico deportivo, pero hablábamos de todo, de la hipocresía del fútbol, decíamos que no le creíamos a nadie, nos reíamos de las declaraciones de todos. Teníamos un público extraordinario, íbamos de 0 a 4 de la madrugada del lunes, era increíble, todavía la gente no escuchaba radio por internet y en los celulares, entonces el tipo prendía la radio, el aparato de radio para escucharnos, nos escuchaban los camioneros, los taxistas, los que estaban estudiando la noche, bueno. Y muchas veces, obviamente, empezamos a hacer ruido. Un día me acuerdo que llama Humberto Grondona a la radio, lo atiende un productor y bueno, dejó unas palabras no muy elogiosas respecto de mi persona. Empezamos a recibir todo tipo de amenazas. Nos reíamos mucho de cuando Diego era técnico de la selección, porque como futbolista, no tengo duda, fue el más grande de todos, pero como entrenador no fue lo mismo. Y me acuerdo que hasta un ministro muy importante de la Nación en aquel momento llamó a la radio para pedir que no le peguemos tanto a Diego antes del Mundial de Sudáfrica. Y bueno, y así, muchas situaciones que vivimos, hasta que un día, bueno, en Radio Cooperativa, en el 2011, se enojaron con nosotros y no nos dejaron entrar más a la radio. Porque, Ahí fue cuando bueno, te censuraron. claro, habíamos hecho una investigación porque teníamos un segmento que se llamaba Deportivo Fútbol Walsh, que era 1 hora de programa dedicada exclusivamente a alguna investigación periodística sobre temas álgidos, muy álgidos. Me acuerdo que los chicos que lo hacían Sebastián Saijo, Pablo Friedman, ese laburo fantástico, habían hablado, por ejemplo, del clan Ale en Tucumán, que después fueron involucrados en el caso Marita Verón, la quiebra de Ferro, el tema de Racing cuando estuvo a punto de desaparecer, o sea, todos temas de esa naturaleza, pero a fondo. Era 1 hora donde... Y uno de los que habíamos hecho era el rol de la revista El Gráfico en la época de la dictadura, donde uno de los que estaba laburando en El Gráfico en ese momento era Aldo Proyetto. Entonces, después que hicimos esa investigación, nos llama el dueño de la radio y nos dice que de Proyetto no se podía hablar más. Entonces dijimos, ¿pero por qué? Me dice, no, porque Proyetto acaban de comprar un espacio en la radio, van a empezar una tira de lunes a viernes, dice, y bueno, no sé, de los compañeros de la radio no se puede hablar. Y no nos dejaban hacer el programa del domingo siguiente. Me dice, no, el domingo pasen un programa grabado, y listo, dice, y ya, para que la gente se calme un poco, no pida más nada que se hable de estos temas, bueno. Y el domingo siguiente mandamos un programa grabado, y en los títulos se decía que una de las investigaciones que habíamos hecho era el rol de la revista El Gráfico en la época de la dictadura, sin adentrarnos en el tema, solamente los títulos de las investigaciones. Pero bueno, estaba escuchando a alguien que era el sobrino del dueño, que hoy es importante dirigente de San Lorenzo de Almagro, ese señor, y llamó a la radio y dijo, sacalos del aire. Y nos sacaron del aire. Entonces estábamos escuchando cada uno en nuestra casa, ¿qué pasó? La gente preguntaba, al domingo siguiente vamos a la radio y ya no nos dejan entrar a la radio. Y me acuerdo que en aquel momento muchísimos colegas que nos escuchaban, nos llamaron, salieron varias entrevistas, varios informes en medios gráficos relacionados con la censura, con lo que nos habíamos hecho. Me acuerdo que eso, Daniel Arcucci, Pablo Yonto, vino César Francis, el abogado que hoy está candidato a presidente de San Lorenzo también, que nos escuchaba toda la semana, y muchos más que no me acuerdo, Fantino nos llamó en aquel momento. Bueno, pero el hecho es que no nos dejaron hacer más el programa, eso fue en 2011. Y después, bueno, tuvimos un tiempo sin hacerlo hasta que volvimos y estamos ahora en FM Universal desde hace 6 años casi. Y aparte, bueno, subimos todos los programas a nuestro canal de YouTube, entonces así la gente busca y sabe que están todos los programas ahí y puede escuchar y disfrutar de lo que decimos o enojarse, ¿no? Como muchos que se enojan y que mandan cartas de documento, pero bueno, son los gajes del oficio. Las picuotas.
En Rapicuotas, pedir un préstamo viene con premio. Te regalamos la última cuota. Así como lo escuchás. Sacás tu préstamo rápido y disfrutá, porque a la última cuota no la pagás. Además, es 0% requisitos. Contactanos ahora por WhatsApp al 221-600-7274 o visitanos en cualquiera de nuestras sucursales. Nosotros sí te lo damos. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Ven y firma si te vas. Sujeto a aprobación crediticia. ¿Cuántas demandas tuviste en estos últimos 20 años? Y a mí las únicas demandas reales me las hizo el señor Pablo Tobillino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino y presidente del Consejo Federal. Una demanda penal, de la cual ya fui sobreseído, y una demanda civil, porque según él dice que se vio afectado en su buen nombre y honor, en la que reclama una suma importante de dinero, pero bueno, esa demanda civil en la que me representa César Francis, todavía no hubo movimiento, digamos. Pero es algo muy habitual de esta gente. Yo les comentaba a muchos amigos, yo con Grondona tuve un montón de discusiones y yo le decía, yo siempre fui medio chispita, ¿viste? Yo me ponía a discutir con Grondona, gritaba él, gritaba yo, que después terminábamos abrazados. Grondona jamás, de lo jamás se le mandó una carta de documento a un periodista. Jamás. Esos dirigentes de esa época nunca hacían ese tipo de cosas. Estos que están ahora viven mandándole carta de documento a todos. No solamente los dirigentes, sino también los árbitros. Por ejemplo, en Mendoza tenemos un caso, Espinosa tiene la ciudad empapelada con carta de documento. Todo periodista que lo critica, pon carta de documento. Y así como él, muchísimos. Las épocas cambiaron. Yo me acuerdo que en el año 96, antes de los Juegos Olímpicos, cuando se jugó el preolímpico de Mar del Plata, yo escribí un artículo relacionado con la otra cara de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Está todavía el artículo por ahí en internet, y donde yo hablaba de la corrupción gigantesca del fútbol de Sudamérica, de la buena vida de los dirigentes, que se alojaban en primera clase y los árbitros iban en una combi de repente a dirigir los partidos, un montón de cosas. De una investigación que yo había hecho en el hotel donde se alojaban los dirigentes, que es el Hotel 5 Estrellas por excelencia de Mar del Plata. Y publiqué ese artículo, y ahí me acuerdo que al día siguiente de que sale ese artículo, Eduardo De Lucas, secretario general de la Conmebol, llamando al dueño de la radio, de la revista Solo Fútbol, diciéndole, no, pero ¿cómo Solo Fútbol? Vamos a poner todo esto, pensamos que era una revista amiga. A la semana siguiente, que hace el dueño de la publicación, una nota en el mismo espacio, 3 páginas, en el pliego central, a todo color, simplemente Eduardo. Toda la vida de Eduardo De Luca, diciendo todo lo que quería ¿Y decir, por Eduardo de supuesto, Lucas terminó ¿no? procesado, terminó? Sí, terminó, ya sabemos cómo terminó, ¿no? La cámara oculta con Ávila, Grondona, después Grondona lo saca de Conmebol y mete a Meissner. Pero el punto es, esto es lo que yo te quiero terminar de decir, son 30 segundos. Todo eso que yo denuncié en el año 96, ¿te acordás que después se hizo una serie que hizo Amazon, que se llamaba El Dirigente, relacionada con el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, Sergio Jadue, que vive en Miami, fue testigo arrepentido, ¿te acordás? Que denunció todo lo, que donde empezaron a caer presos todos los... Bueno, todo eso que yo había dicho en el 96, después está en la serie esa, El Dirigente, todo lo que yo había contado en su momento. Pero claro, yo estaba en Solo Fútbol y ellos estaban en Amazon, así que una distancia bastante grande, ¿no? En ese medio. Pero bueno, y yo siempre mantuve una línea, yo siempre combatía a los corruptos. Yo me peleaba con Miele, un día, esto te lo cuento, Miele está vivo todavía, pero no me importa, pero un día yo hago una etapa de Solo Fútbol cuando San Lorenzo se lleva a Montserrat y a Arbarelos, creo que de Belgrano, y yo ponía fútbol esclavo, o sea, los futbolistas esclavos del dinero, con un maletín con dólares en la tapa, que esto que el otro, sin poner la cara de Arbarelos y Montserrat, pero todo el mundo sabía de que estábamos hablando de eso, porque era una puja que había en aquel momento, quién ofrecía más guita por estos dos muchachos. Y bueno, me acuerdo que voy el martes o miércoles a la revista y me dicen, tenés que ir a ver a Miele a su oficina. Dije, yo qué raro, yo nunca había hablado con Miele. Bueno, fui a la oficina, estaba Miele me dice cerrar la puerta, y bueno, y cuando entré me empezó a dar vueltas alrededor de la silla donde estaba sentado, diciéndome cosas lindas de mi hermana, de mi madre, de mi abuela, y situaciones como esas. Pero a nivel legal, en esos años,
Ningún dirigente te iba a mandar una carta de documento. Nunca, nunca. Grondona te decía, vení, charlamos, hacemos una nota, de qué sé yo. Sabíamos lo que era Grondona, ¿no es cierto? Cómo él le vendía una barra de hielos a un esquimal. Y sí, de hecho, le hice un montón de entrevistas. Después me lo encontré en los Juegos Olímpicos, grandes amigos. Me dice, ¿querés entrar? Digo, no, yo tengo entrada. Me dice, sacaba así. Viste que Grondona siempre tenía la costumbre. Abría el saco así y en el bolsillito de acá siempre tenía entradas para todo aquel que se le acercaba a manguearle. Y él te compraba dándote entrada, ¿viste? Y yo le digo, no, yo tengo. Julio le digo, no, pero tomá, te dejo, dice, por si necesitas. Y se reía, le decía de Lucas, ¿sabés quién es este? Este es el que hizo la nota de la Conmebol. Y de Lucas una cara, me acuerdo. Justo, esto fue en Birmingham. Estábamos esperando para entrar a ver un partido Argentina-Túnez en los Juegos Olímpicos de Atlanta, cuando llegan en dos limusinas. La primera limusina Grondona y la otra de Lucas. Sergio, ¿y cómo ves esta gestión de Tapia, Tobillino, Beligoy? Bueno, yo lamentablemente tengo que decir que lo peor que nos pudo haber pasado es la tercera estrella, lamentablemente, ¿no? Porque esto le ha dado impunidad total y absoluta a un grupo de forajidos que han destruido completamente el fútbol de este país. Lo peor de todos es que lo que han aniquilado es el derecho deportivo, el mérito deportivo. Porque hoy todo el mundo sabe, a lo largo y a lo ancho del país, que no gana el que juega mejor, sino que gana el que los popes deciden y que tienen un grupo de tareas que son los árbitros que van a las canchas a cumplir las órdenes que les dan. Pero eso no solamente, hoy lo vemos en primera división, que tiene más masividad, ¿no es cierto? Vemos lo del caso de Deportivo Riestra, vemos lo de Barraca Central, vemos lo de Rosario Central, lo de Central Córdoba de Santiago del Estero, pero no te quieras imaginar lo que es de ahí para abajo. En la Primera Nacional, por ejemplo, eh, ustedes vieron lo que pasó en Deportivo Madryn con Deportivo Morón, lo que pasó con A ver, Gimnasia de Jujuy y Morón no Deportivo pudo tener a Madryn. su entrenador por No, una fake news. Y después, bueno, acá, fue perjudicado el partido, los cagaron a trompada, le tiraron gas pimienta, o sea, fue la impunidad, pero maxificada a lo que más se pueda esperar. hace 6 meses que yo vengo diciendo en mi programa que Deportivo Madryn es el equipo elegido. Tiene una sociedad donde hay mucho dinero en juego, con algunos dirigentes. Incluso participaron en la construcción de la sede que tiene la AFA en Miami, invirtieron ahí, colaboraron, han ofrecido incluso estos hermanos Sastre, hace 16 años que manejan todo en Puerto Madryn, porque por ejemplo, Ricardo Sastre, presidente del club, fue diputado nacional, fue vicegobernador, fue intendente y ahora es presidente del club. El hermano, una carrera similar, presidente del club y ahora es el intendente. Y ahí es donde se da el crecimiento exponencial de Deportivo Madryn. Y esto viene ocurriendo hace mucho tiempo, desde que ellos manejan todo, manejan los dineros públicos. Y no dan explicaciones, por supuesto, pero de repente se ve que Deportivo Madryn agrandó su cancha, construyó un complejo deportivo, sale la otra vez por el boletín de la municipalidad que se hacían cargo de los pagos de los árbitros, los alojamientos, los dirigentes de AFA, un montón de situaciones absolutamente turbias. Pero esto ya ocurrió cuando Deportivo Madryn asciende del torneo federal a la Primera Nacional en el año 2021. La táctica fue la misma que utilizaron este año. En aquel momento lo ubicaron a Deportivo Madryn en la zona menos complicada. Hicieron que el fixture les posibilitara que en la segunda ronda todos los rivales difíciles fueran a jugar a Madryn. ¿Y qué hacían? Favorecían sistemáticamente al equipo del sur y perjudicaban a los que lo seguían. Pasaba en aquel año con Cipolletti, Olimpo. De hecho, que Olimpo, que termina segundo en aquel año, cuando van a jugar a Madryn, había mucha pica entre ellos. Cuando termina el partido, gana Madryn en aquel momento. El árbitro fue Gariano, que ya vimos lo que después llegó a ser Gariano, ¿no? Donde está Gariano, que estuvo en esta El de amenaza la mano cruenta. ayer, Bueno, el pero de la mano ayer de Barraca Central. así van trabajando estos muchachos para ascender, ¿no? Y me acuerdo que cuando termina el partido, ganaron los de Madrid, pero estaban tan embroncados que Gustavo Sastre, quien es hoy intendente,
entró corriendo a la cancha, a mitad de cancha, y se fue encima de Carlos Mayor, que era entrenador de Olimpo, lo agarró del cuello y lo empezó a decir de todo, se lo tuvieron que sacar. ¿Me entendés? Vos decime si en algún momento sancionaron a Sastre, sancionaron la cancha de Madrid, no. Y otra cosa que hicieron, que fue lo mismo que este año, hacen clasificarlo a Madrid una fecha antes del final de la ronda clasificatoria, mientras que el que gana la otra zona tiene que bregar hasta la última fecha. Entonces, cuando se va a jugar la final, Deportivo Madrid ya viene con 10 días de descanso y el otro viene con 3 o 4 días. En el 2021, Racing de Córdoba, que fue el finalista, estuvo hasta la última fecha para lograr la clasificación a la final. Y Madrid lo estaba mirando por tele descansando. Van a jugar la final, lo hacen jugar a los 4 días en la cancha de Arsenal, Deportivo Madrid y Racing de Córdoba, y ponen a Franklin de árbitro. El Franklin que venía de ese bochorno escandaloso Alvarado San Jorge de Tucumán, te acordarás, cuando se le sentaron en la cancha. El rival no quiso jugar más. Bueno, entonces Franklin dirige ese partido, obviamente, todas para Madrid, 3-1, 3 para Madrid, 1 para Racing de Córdoba, asciende Madrid. A la semana siguiente, ¿sabés lo que hace Federico Beligoy? Una semana después, ¿dónde lo designa a Adrián Franklin para dirigir en la Primera Nacional? En Puerto Madryn. A Guillermo Brown de Puerto Madryn en un partido con All Boys. O sea, que Franklin, que un jueves favorece impunemente a Deportivo Madryn para que ascienda a la Primera Nacional, el siguiente partido que tiene es Brown en Madrid. Muy raro, ¿no? Que Franklin, habiendo tantos árbitros, y después Franklin todavía que se saca fotos y sube a sus redes en el avistaje de ballenas, en el hotel. Entonces, hay una impunidad total. Y este año lo mismo. Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, telequino, telequino. Vamos a ver ahora quiénes dirigen las finales de ahora Deportivo Madrid. ¿Y sabés lo que hicieron para beneficiar aún más la trayectoria de Madrid rumbo a Primera División? Años anteriores, el reducido de la Primera Nacional se definía en una final única. Ahora, ¿qué hicieron? Se define a partido ida y vuelta. Entonces Madrid va a jugar ida en Río Cuarto y la revancha en Puerto Madryn. Define en su casa. También cambiaron eso. Antes era final única. Cambiaron eso. Y ya se sabe, digamos, la impunidad que tiene este equipo allí en el sur. Ayer hablaba yo con un periodista de Madrid que no tiene simpatía por Deportivo, sino por el otro de la ciudad, y me decía, dice acá, se sabe que el que gana puede correr riesgo de que no salgan vivos. De hecho, Deportivo Madryn hasta hoy, los últimos 19 partidos que jugó en su ciudad, ganó 15 y empató 4. Es muy complicado salir de ahí, digamos, si ya se vio lo que pasó con Morón, a pesar de que ganó Deportivo Madryn y se clasificó a la final. Y miren el Sergio, bochorno que hubo. ¿te gusta que tal vez hoy la voz mediática más importante en contra de todo esto sea Caruso Lombardi? Yo te voy a confesar algo. El Tano Caruso, cuando él dirigía, no hablaba de estos temas. Después que él lo limpian en aquel partido Barracas-Belgrano, donde el año que asciende Barracas, ¿te acordás que lo roban el Chino Sosa, que era el árbitro, y el asistente Rubén Bustos, que ya no dirige más porque demasiadas le habían descubierto? Fue el último partido como entrenador del Tano. Y después empezó con este raíz mediático. A mí me parece bárbaro todo lo que hace Caruso Lombardi. Me parece excelente porque denuncia lo que muchos otros venimos denunciando hace mucho tiempo, pero no con la misma visibilidad con la que obviamente te da la pantalla de TN o un Tano que lo llaman a todos los medios de comunicación. Él va, creo que estuvo en La Nación en estos días. Pero a mí me llama 2 o 3 veces por semana Caruso Lombardi para intercambiar información.
Y muchas de las cosas que él dice son cuestiones que hablamos porque a mí me llaman periodistas de todo el país para contarme chanchullo de todo lo que pasa. En el torneo federal siguen pasando cosas que son increíbles. Hay algo, mira, Bueno, a Martín, ver, si vos el mirás, torneo federal, el domingo, penal para Olimpo. Olimpo que va a haber sido uno de sí, los clubes más perjudicados. Patea sí, el sí, penal, se adelanta el arquero, el juez de línea levanta la bandera porque se había adelantado y el árbitro dio por terminado el primer tiempo. No se repitió y bueno, nadie dijo nada. ese árbitro, Álvaro Carranza, ya dirigió en Primera Nacional un montón de partidos. Pero aparte, no te olvides, Alfredo Daña, presidente de Olimpo, era hombre de Grondona. Cuando muere don Julio Grondona, uno de los que estaba al lado de él, ahí en Puerto Madero, era Daña. Entonces, ¿por qué lo limpian a Olimpo? Porque ellos lo tienen identificado como hombre de Grondona. Mientras Daña Bueno, siga en Olimpo, Daña es la imagen del 38-38 que se está agarrando la cabeza. exacto, exactamente. Entonces viene por ahí la mano. Pero yo te propongo un ejercicio que vos seguramente lo vas a hacer en 2 minutos. Decime todos los clubes que ascendieron del Federal al Nacional y del Nacional a Primera División desde que está esta conducción. Yo te ayudo. Central Córdoba de Santiago del Estero, Güemes de Santiago del Estero, Mitre de Santiago del Estero, Estudiante de Río Cuarto, donde incluso un defensor de ellos, Juan Tejera, confiesa en una radio de Río Cuarto que el presidente les había dicho que ellos estaban tranquilos porque sabían que tenían arreglado el ascenso. Lo dijo en una radio, Juan Tejera, defensor del equipo de Río Cuarto. Después, Racing de Córdoba, Deportivo Madryn, Gimnasia de Mendoza, todos los ascensos, Maipú de Mendoza, el año que asciende Maipú, que un robo escandaloso en una semifinal contra Sarmiento de Resistencia que dirige Monzón Brizuela, el árbitro este que también dirige habitualmente la Primera Nacional. Monzón Brizuela, que es otro de los hombres que tiene una relación muy cercana con Deportivo Madryn. Monzón Brizuela tiene un récord que muy pocos deben tener. Dirigió 7 veces a Deportivo Madryn y Deportivo Madryn ganó las 7. ¿Me entendés? Eh, y bueno, lamentablemente, pero ¿quiénes son los que hablan? Como decís vos, habla Caruso Lombardi, bueno, por ahí dice algunas cosas Mariano Clos en ESPN, pero tampoco se puede meter en muchos berenjenales porque ellos hay otros intereses que son mucho más poderosos, ¿no es cierto? Tienen los derechos de televisión de la Liga Argentina, bueno, entonces hasta ahí pueden ir. Pero después todo silencio. Hoy por hoy se le están animando los medios grandes, por ejemplo, yo esta semana, yo vi que lo que pasó en Madrid fue tapa de Clarín, tapa de La Nación, tapa de Olé, y después Todo de 50.000 Barraca Central a streamers a lo largo y a Estudiantes, lo sí, ancho de la sí. Argentina hablando del tema. Bueno, Fue y tapa de. aparte hay artículos el otro día una nota que sale, que escribe Cristian Grosso en La Nación, que dice, no se puede jugar más contra Barraca Central. Después del partido con Estudiantes de La Plata, ¿te acordás? Sí. Escribió ese artículo, y hasta Tiempo Argentino también, el otro día vi un artículo de Roberto Parrotino donde también hablaba lo que está pasando. En Clarín también están saliendo muchísimos artículos. El otro día salió toda una investigación sobre esta gente que maneja la municipalidad de Puerto Madryn. Mirá, hace 2 semanas o 3, yo estaba a punto de empezar mi programa, el episodio 341, y había hecho un flyer donde yo ponía algo que vengo sosteniendo hace rato, respecto del acuerdo multimillonario entre la municipalidad de Puerto Madryn, porque cuando uno dice Deportivo Madryn es la municipalidad de Puerto Madryn, ¿no es cierto? Y la AFA. Pongo el flyer, yo lo tengo obviamente el número en mis contactos a los 2 Sastre, y lo ve en mi estado Ricardo Sastre, el presidente del club. Me empieza a llamar. 9 menos 10, yo tenía que empezar el programa. No lo atiendo porque dije, me empieza a dejar mensajes. Que me iba a meter preso, que me iba a cerrar la radio, que me iba a tener que ir a Madrid yo ante los jueces de allá, dice, a demostrar que lo que yo estaba diciendo, dice que la municipalidad va a tener este arreglo. Y, no, yo no le contestaba y me mandaba mensaje, ¿viste? Y no, ese día no hicimos el programa, porque después que me llamó a mí, llamó a la radio, ¿viste? Y entonces con el dueño de la radio dijimos, mirá, vamos a dejarlo, hicimos al día siguiente el programa. Y yo en el flyer puse, cuando pongo la foto de los 2 Sastres con Chiqui Tapia
que yo había titulado el multimillonario acuerdo del municipio con la AFA, puse una placa roja así que decía censurado. Como de ese tema no podía hablar. Pero yo había hablado hace muchísimo, de hecho yo en mis redes sociales, yo no pongo Deportivo Madrid, yo pongo el equipo del municipio, indignan de Puerto Madrid. Porque después te llaman, te amenazan, ¿viste? De hecho me dijo que me iba a mandar carta de documento, todavía no me mandó, Sastre, espero que no, que se haya arrepentido. Pero ¿hasta cuándo van a seguir negando lo evidente? ¿Sabes lo que le dije a Sastre? Le digo, no lo digo yo, Sastre. El país entero habla de ustedes, porque ahora no están en el federal, ahora están en el nacional por un puesto a primera. Entonces todos los medios de la Argentina se están dando cuenta de lo que ocurre. De hecho, lo que acabamos de decir recién, tapa de todos los diarios de la Argentina. Y para ellos, que se creen impunes, y de hecho son impunes ahí desde hace 16 años, es lo peor que le podés hacer, el escarnio público. Los dos Sastres tienen esa costumbre. Cuando los critican, agarran el teléfono, levantan y llaman a los periodistas para charlar, pongámosle. Lo llamaron a Pablo Gravellone de TN, bueno, al Caruso, ni hablar. Lo llamaron a Fernando Lavecchia de Teis Sport, y un montón. A mí me llamaron un montón de veces. ¿Pero por qué? Fúmatela, viejo. Si hay cosas turbias y el país entero está sospechando de esto, y bueno, algo debe haber, porque si no es que es un medio solo que está empecinado en criticarlos. Son 50 medios, 100 medios que están hablando de la cuestión. Rapicuotas. En Rapicuotas, pedir un préstamo viene con premio. Te regalamos la última cuota. Así como lo escuchás, sacás tu préstamo rápido y disfrutá, porque a la última cuota no la pagás. Además, es 0% requisitos. Contactanos ahora por WhatsApp al 221-600-7274 o visitanos en cualquiera de nuestras sucursales. Nosotros sí te lo damos. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Ven y firmás y te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Es muy difícil, vos lo sabés muy bien, hoy por hoy hacer periodismo independiente. Es muy difícil. Hay muchos que han elegido el camino más fácil, el de hacer el lobby, de ser operadores, de responder a Sí, algún interés. también esta gente también ha logrado ahora crear sus propios medios. Hay varios medios y streamers que responden al poder, pero bueno, pero llega un punto Bueno, donde ya me parece que no van a Martín, poder seguir tapando todo esto. el otro día yo estaba hablando con Alejandro Alfi, el periodista de Clarín, que le hice 3 demandas tiene, 2 de Tobillino y una de Tapia. En cada una de ellas le piden 20 millones y dicen que lo van a donar al Garraham. ¿Cuál fue el pecado de Alfi? Publicar que el multimedios que supuestamente tendría el tesorero de la AFA, que el streaming carnaval, bueno, doble amarilla es Sí. la repugnancia total y absoluta de lo que nosotros entendemos como periodismo, ¿no? Exacto. Vos fijate que Doble Amarilla publica todo antes de que ocurre, publica el informe de Comesaña, el falso informe de Comesaña en Jujuy, antes de que se le llegue al Tribunal de Disciplina, por ejemplo, ¿no? Después tienen Data Sport, tienen otro medio más que no recuerdo, no sé si están involucrados en D-Sports también. Claro, invierten en medios de comunicación para hacer campaña a favor de la impunidad que ellos creen que merecen. Y te tratan de silenciar así, te llevan a juicio, te llevan a mediación. Yo tuve una mediación con Pablo Tobillino, y no tengo miedo en decirlo. Yo parecía que estaba en una mediación con Lucifer, el demonio. Te lo juro, ¿eh? Nunca me imaginé, nunca me había encontrado con un señor de esas características. Completamente sacado. No lo dejó hablar a la mediadora, no dejó hablar al abogado de él. Yo estaba con César Francis y Francis decía, señor, esto es una mediación. La mediación es para mediar, para escucharse. El tipo habló él, terminó de hablar y dijo a la mediadora, bueno, cierre la mediación. Dice, acá no hay nada más que hablar. Y la mediadora le decía, no, pero si recién empezamos. No, dice, ya está. Ya hablé yo, dije lo que tenía que decir, listo, vamos. Y le dice al abogado, bueno, vamos. Se van y la mediadora después lo llama al abogado y le dice, escúcheme, convénzalo a su cliente que acá hay que mediar, hay que escucharse. Dice, bueno, voy a hablar con él, dijo el abogado, voy a tratar de convencerlo. A los 10 minutos vuelve el abogado y dijo, no hay forma, no quiere. Así se manejan. Te
Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, telequino, telequino. Hincha de Bueno, te lo voy a confesar por primera vez. Deportivo Morón. Messi o Maradona. No, Maradona. No, futbolista Maradona, lejos. Y te agrego Bilardo- algo. Te agrego esto sobre Messi y Maradona. ¿Cómo crees vos, si Diego estuviera vivo, que reaccionaría ante esta corrupción generalizada que hay en nuestro fútbol? De Bilardo o Menotti. Bilardo. Por ¿La lejos. mejor selección argentina que viste? La del 86, sin duda. Chini, el Boche. ¿Grondona o Chiquitapia? Don Julio, por favor. Era un bebé de pecho al lado de esto, don Julio. ¿Tobillino o Meissner? No, disculpame, pero ninguno de los. Se me revuelve la tripa con esos dos nombres. ¿Torneo de 20 o torneo de 30? No, de 20, esto es una payasada. Es más, hasta de 18, te diría yo. ¿El peor árbitro actual que tiene el fútbol argentino? Uno solo tengo que nombrar, pero si tengo uno solo, Merlos, porque lo de Merlos ya no tiene límite, pero hay un listado. Yo te diría que hoy por hoy los peores árbitros de la Argentina están todos englobados en el mismo sindicato, UADA. Y yo se lo dije el otro día al presidente de Morón, no permitas que en Madrid te pongan un árbitro de UADA porque te duermen. De hecho, Morón quería a Penel, pero lo de Madrid no lo quisieron a Penel, porque cuando Penel dirigió Madrid All Boys, en cancha All Boys, le echó 2 jugadores a Madrid. Deportivo Madrid es un equipo, Martín, que en todo el año no le cobraron un penal en contra. ¿No te parece raro? Son tan carmelita descalza los defensores de Deportivo Madrid. Ni un penal en contra. Telequino, desde Buenos Aires para todo el país. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos, Telequino, telequino, telequino. ¿Pollajería o pollería? ¿Cómo le decís? Pollería, ¿Sushi o asado? asado, ¿Mate o café? mate. ¿Ensalada o papas fritas? Casi un gran dilema, pero vamos a poner ensalada. ¿Bondi, micro o colectivo? ¿Cómo le decís? Bondi. ¿Ananá en la pizza? ¿Sí o no? No, ni loco. ¿Serie o película? Soy muy de mirar mucho, pero ponele películas. He visto muchísimas, grandísimas películas. ¿Ganar por goleada o en el último minuto? En el último minuto. Ganar no es lo ¿La más mejor, importante, es lo único que importa, como decía el doctor. la mejor ciudad en el mundo para vivir? ¿O te gusta Italia, no? Ellos y tales. Pero no, a mí tengo que decir que el país que. Suiza. Suiza es un país increíble, pero hay que tener mucha plata para vivir ahí. Sí, Pero la verdad que. o ser dirigente de fútbol. Y claro, no, pero la verdad que, bueno, viste, es algo que yo, gracias al fútbol, pude conocer muchísimos países. Uno de ellos fue Suiza, y te digo que no. Pero no podía ni comprar una remera para traer de souvenir de los precios, una locura. ¿Ser invisible o volar? Volar.